Buenas tardes, no sé si ya hay gente. Hola, profe. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Estoy buscando los auriculares porque Está se bien, secuestraron. perfecto, perfecto. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va, chicos? ¿Todo bien? Hola, profe. Muy bien. Ustedes me avisan porque no tengo la computadora, no me permite ingresar y con el teléfono no puedo ver toda el aula. Cuando esté la mayoría, así arrancamos, chicos. Bueno, chicos, buenas tardes. Damos comienzo a esta clase de lo que serían los contratos agrarios. ¿Me escuchan todos? ¿Se escucha, Sí, sí. profe? Sí, bárbaro. Bien, bárbaro. Ante todo, voy a dar un aviso parroquial, como se decía. Hoy me llamó el doctor Méndez, mañana se los va a recordar también él. El día 12 y 13 de noviembre, jueves y viernes, creo que a partir de las 15, está comenzando el 6º Congreso de Derecho Ambiental, que tiene como auspiciantes a la Universidad Nacional de Mar del Plata, al Colegio de Abogados de Mar del Plata, lo que es el área de Derecho Internacional y Ambiental, la Facultad de Derecho de la UBA
y también la Facultad de España, en Sevilla. Va a haber no solamente doctrinarios de nuestro país, sino extranjeros. Va a estar muy interesante. Y creo que el doctor Méndez, la clase del jueves, que la da la doctora García Minella, mañana les confirmará, la tomará con la participación de ustedes en este 6º Congreso de Derecho Ambiental. El año pasado lo tuvimos acá en Mar del Plata, vino la doctora Nova, para a su vez presentar el libro de Derecho Agrario, Minero y Recursos Naturales junto con Medio Ambiente. Estuvimos dialogando todo lo que era la competencia en el área ambiental, que es un tema que yo siempre digo lo mismo y casualmente hace cosa de 2 meses, el doctor Méndez trabajó sobre el tema de la competencia. Y en esa conferencia, charla que dio él, yo me atreví a decir que me parece que los jueces hoy estamos llamados a tener un cierto grado de compromiso y expliqué un caso que hoy está tramitando en la Corte Suprema, porque yo me declaré incompetente, entendí que era competente con la competencia federal. La justicia federal muy escuetamente dijo que no, que competente era en mi caso, y me derivó nuevamente las actuaciones y la elevé a la Corte para que resuelva la cuestión de competencia. A todo esto, en su momento, cuando me declaré incompetente, sí lo que dicté son un par de cautelares, porque creo que el artículo 204 determina que, y también la normativa general de cautelares, que por más que uno se declare incompetente, puede dictaminar las medidas cautelares que se requieran. Por supuesto, las cautelares fueron apeladas. Desde un punto de vista están los productores agropecuarios y por el otro lado están la población urbana de Came Norte por el tema de los insecticidas y la salud. Uno optó por una restricción a los efectos de que se trabaje con insecticidas a más o menos 1500 metros. No había una reglamentación desde el Partido de la Costa, por lo cual otra de las cuestiones que determiné esa resolución es que la Intendencia como el Consejo Deliberante se pongan a trabajar en función de ello. Así lo hicieron, determinaron, Mar del Plata tiene 1000 metros, determinaron 150 metros. Bueno, eso está todo y no sé si ahora traerá como consecuencia la petición por parte de los productores de requerir no el levantamiento de las cautelares, pero sí en cuanto a la medida para espolvorear y trabajar con los insecticidas para el cultivo que ellos realizan. Por supuesto, está ahí todo un tema de conjunción, porque por un lado está la producción, que uno sabe que es muy importante, desde el punto de vista laboral, productivo, que el empresario agropecuario, y también del otro lado hay algo innegable que es la salud pública, no ya de una persona, sino de un conjunto de personas habitantes de la zona. Es lo que uno mantiene y lo que uno dice, por eso fue muy interesante el Congreso del año pasado, porque uno explicitó claramente que pese a que uno no considere que sea competente, sí tiene que dictar las medidas que están a su alcance, porque por más que me he declarado incompetente, sí dicté las medidas. Es lo que le puedo contar. Fue lo mínimo indispensable que uno puede dictar, máxime en el ejercicio de la magistratura, porque uno tiene que, en principio, equilibrar las cuestiones, por un lado salud pública, por otro lado la productividad, que si bien aglomera
a varios productores, uno tiene que sopesar. Por supuesto que el expediente, al no tener un juez competente, ni siquiera pudo empezar a caminar como tal, y por supuesto no hay ningún tipo de prueba producida para adelantar, y ni siquiera tampoco he adelantado opinión, sino he dictado unas medidas cautelares que, como ustedes saben, se maneja por la provisoriedad, instrumentalidad y de modo precario a los fines de guardar y conservar una cuestión que, por supuesto, va a ser resuelta en sentencia por el juez que sea competente a determinar por la Corte Suprema. Pero bueno, es lo que les quería comentar, sobre todo para invitarlos a que participen, porque va a ser algo muy importante, va a haber sobre la sostenibilidad y el derecho ambiental, y hoy, evidentemente, nos tiene que preocupar a todos. Y como siempre digo, el derecho ambiental no viene para ocupar un espacio, sino que va a ocuparlo dentro del área de todo el derecho, porque hoy por hoy está inmiscuido un montón de ramas del derecho, sobre todo la parte constitucional, que ustedes saben muy bien que a partir de la reforma del año 94 ha sido un tema de mucho cuidado y con muchas medidas de prevención. Lo mismo pasa con el tema de la legitimación, porque la Constitución habla de afectado y a partir del 94 se empezaron a gestar distintas posiciones y uno siempre tiene que tener un criterio amplio. Ustedes saben que uno no puede aferrarse a la letra de la ley. ¿En cuanto a qué? Pues porque tal vez se puede llegar a realizar un rigorismo formal y uno tiene que siempre tener abierta la cabeza, el pensamiento y la razonabilidad para poder dictar resoluciones que estén de acuerdo al derecho. No puedo hablar más nada de ese proceso porque lo mismo que he dicho acá, tal vez un poco más explayado, fue en la conferencia del doctor Méndez, y me trajo como consecuencia que uno de los abogados de la parte demandada en ese proceso que en principio agrupa, podemos hablar de un proceso colectivo, la parte demandada se consideró afectada y intentó la recusación con causa. Yo, por supuesto, dije que todo lo que uno habla en charlas, reuniones educativas, doctrinarias, no hace a la emisión de opinión. Yo no emití opinión, el fallo que yo resolví que no era competente está, y el dictado de cautelares. Bueno, gracias a Dios la Cámara, cuando fue el incidente de recusación del artículo 26, consideró que yo no había traspasado ningún límite ni había dado ninguna opinión al respecto, y por ahora sigo bajo la competencia, los efectos de esos dictados de medidas cautelares. Vuelvo a repetir, todavía la Corte Suprema, desde principios de, no quiero mentir, pero creo que fue en abril, que por supuesto también lo recalqué, que fue el juzgado el que movió todos los hilos para que el expediente vaya, ese expedientillo, a la Corte para que resuelva, porque instamos a ambas partes, y también uno porque quería que este tema, que es tan delicado, que es sobre medio ambiente, tenga una definición en cuanto a su competencia. ¿Quedó claro, chicos? ¿Hola? Sí, profe. Bárbaro. Bárbaro. Les quería comentar para que ustedes sepan que es importante participar de estos congresos. Este es el sexto que se realiza. Y bueno, por supuesto, le dije al doctor Méndez que sería el primer auspiciante yo, y mañana viene él a deleitarnos con su clase y a su vez para hacerles recordar que el día jueves y viernes, a partir de las 15, está este congreso, nuevo congreso sobre medio ambiente, que trata sobre la sostenibilidad y el medio ambiente como la regulación del derecho a esos efectos. Bueno, chicos, pasado el aviso parroquial, vamos al tema que nos interesa, que son los contratos agrarios. Como yo les dije muy claro, el otro día pedí disculpas, después el doctor Méndez también me dijo, te pido disculpas. Yo le había dicho que empezaba el martes pasado, porque creo que eran pocos los que iban al recuperatorio, y claro, fue suspendida la clase y yo entré y éramos 3, así que por un respeto a todos ustedes y como nos estaba grabando y a los efectos de que puedan tener toda la clase, arrancamos hoy de 0.
Igualmente hice un parangón de 20 minutos como para que los chicos que ingresaron pudieran tener un cabal concepto de ello. Así que nos van a ayudar hoy a poder transmitirles a ustedes lo que se fue diciendo. En primer lugar, es un tema apasionante porque, como yo les comenté cuando empezamos las clases, a veces parece que fuera aburrido, pesado, denso el derecho agrario. Yo les digo que no, porque si bien, por supuesto, la VEDET y hoy tiene toda una regulación y está todo en el avance y el mejoramiento, y la doctrina se ha esforzado junto con fallos jurisprudenciales, o sea, la jurisprudencia con el derecho ambiental, también es importante reconocer que el derecho agrario, como hecho técnico específico que tiene, es una rama. Y los contratos son muy importantes. Miren, muchos de los alumnos que han cursado en su momento Derecho Agrario y Recursos Naturales, estoy hablando allá lejos hace tiempo, uno hace 30 años que está dictando clases, tuve siempre, dio la casualidad que en muchas cursadas, muchos alumnos que yo les decía, miren chicos, la verdad que el tema de los contratos agrarios no está bien analizado, no se están llevando a cabo la redacción de los mismos, porque uno ¿qué hace habitualmente? Y esto digo para que uno vaya captando otra idea distinta desde el punto de vista metodológico de lo que es un contrato agrario. Sí, iban y buscaban los modelos que había en toda la librería. Claro, pero nada hay de elaboración y el abogado hoy se encuentra con un montón de cuestiones nuevas, novedosas, que hacen que realmente uno sepa analizar primero la dedicación que uno le dio a su carrera, la vocación del abogado, porque ojo, hoy como yo lo digo siempre, tanto a ustedes como a los chicos que cursan la práctica 2, por supuesto que el abogado hoy está cuestionado, que la justicia está cuestionada. Ahora, yo les digo, y ustedes ya están avanzados en la carrera, que hay algo muy importante, que es que cuando uno siente una picazón en el cuerpo frente a un estado de inseguridad, de falta de justicia, de falta de solidaridad, ahí nace el abogado. Evidentemente tenemos esa particularidad. Y hoy realmente que ustedes tienen un Código Civil y Comercial nuevo, que tiene una ley de defensa del consumidor, que tienen todo el andarivel que muy bien está diciendo tanto el doctor Méndez como la doctora García Minella, el doctor Moreira. Es como yo dije un poco la VEDET. Hay cosas distintas que uno en su momento no tenía. Hoy, por ejemplo, también tienen las presentaciones electrónicas, las subastas electrónicas, el expediente digital, ya no hay más papel, con lo cual ustedes van a tener un concepto de la abogacía, de su ser como abogado, distinto al que teníamos nosotros. Y lo bueno es que nosotros tenemos que adaptarnos. En primer lugar, por la vocación que uno tiene. Y en segundo, porque uno, en mi caso, como el doctor Méndez y la doctora García Minella, que estamos trabajando desde el punto de vista del Poder Judicial, realmente tenemos que tener esa necesidad de modificar, de cambiar un poco la cabeza. Lo tiene el doctor Moreira, con respecto, lo tiene la doctora Ana Bernetti, lo tiene la doctora Claudia. ¿Por qué? Porque cada uno desde ese punto de vista, Poder Judicial, independencia, lo tiene el doctor Esaín, somos distintos puntos de vista, pero de una misma tesitura que es el derecho y en sus distintas versiones. Por eso también queremos contagiarles a ustedes que van a enfrentar su vida como profesionales con la cabeza totalmente distinta, amplitud, razonabilidad. Nunca se olviden de esto. El abogado tiene que ser una persona razonable, que escapa a la liberalidad, que escapa al no equilibrio, sino
lo que es el principio razonable. Y eso lo vamos a ver tanto desde el punto de vista del Poder Judicial como desde el punto de vista de la profesión libre. Por eso hoy tienen ustedes un gran desafío y la verdad que los envidio porque tienen una posibilidad de un cambio de profesional distinto. Y también yo me alegro, como también el doctor Méndez, la doctora García Minella y todos los que componemos la cátedra, porque tendemos a que nosotros también entendemos, nos costó, pero entendemos y entendimos cuál es la función del docente dentro del área que nos toca. Por eso digo que siempre también lo he manifestado, el tema de los contratos agrarios, hoy contamos con la posibilidad de no ir a comprar un formulario. ¿Por qué? Porque ustedes vienen, que esto se viene ya hace 3 años, buscando una practicidad en cada área de la que ustedes están pasando y sobrepasando para adquirir la posibilidad de llegar a ser profesionales. ¿Por qué digo esto? Porque evidentemente, y sé que dentro de cada área se está haciendo, están bajando prácticas de lo que refiere al margen de lo que es la práctica procesal civil y comercial o penal. ¿Por qué? Porque en contratos, según me han comentado, también están empezando a ver la posibilidad, no sé, este cuatrimestre o el anterior, con lo que hace a la virtualidad, pero sí con la redacción de contratos, con la posibilidad de que ustedes lo realicen. Y yo desde hace ya casi 20 años vengo sosteniendo esto, será porque también soy docente de la práctica 2, civil y procesal 2, y que necesito que el alumno entienda cómo realizar la práctica, porque de un abrir y cerrar de ojos se van a encontrar con que están camino a lo que es la profesión, y eso también tenemos que nosotros, y más en este tiempo, como siempre digo, de prestar colaboración y acompañar. Por eso también rescato, y como decía, muchos alumnos en estos años que uno ha sido profesor, se ha encontrado tal vez por la calle y dice, doctor, le agradezco por la redacción de este contrato. Usted sabe que yo tenía familia en el sur, acá no conseguía trabajo, y pude, a partir de lo que usted me ha enseñado, ir a trabajar al sur, la redacción de contratos, sobre todo de neto corte agrario y algunos pecuarios, y la verdad que ahí tomé conciencia de lo que usted decía, de la importancia que reviste en ese momento el derecho agrario. Por eso me parece que estamos entrando en una temática que por ahí ya no va a ser tan teórica, si bien lo es porque es la parte calificada de los contratos, sí, y esto me enorgullece decirlo porque desde que arrancamos con la virtualidad lo estamos haciendo, lo he hecho el cuatrimestre pasado, que es cuando empezó el tema de la pandemia, y este lo vamos a hacer, es en una clase o dos, redactar entre todos, cada uno les daré, dividiremos por grupo, un contrato distinto para que lo redactemos en una clase y la posterior, entre todos, analicemos cómo han redactado algunas cláusulas a los efectos de que ya nos quede grabado, precisado y adornado la forma en que el día de mañana, si nos solicitan la redacción de un contrato, la podamos hacer. ¿Qué pasa con los contratos agrarios? Bueno, Vélez cuando explica la eliminación de la enfiteusis, lo que dice es, basta con el tema de la enfiteusis. ¿Por qué? Porque tenemos lo que es un arrendamiento, que es un contrato que se encuentra de manera intermedia entre los propietarios y los cultivadores o criadores de ganado. Con lo cual no hace necesario la aparición del contrato de enfiteusis y del derecho real, mejor dicho, de enfiteusis. No obstante, cuando él redacta el Código Civil y el Código Civil, evidentemente no hace una distinción, y ustedes lo habrán podido comprobar, si en algún momento, no sé si a todos, desde el 2015, a alguno le tocó el Código Civil o todos ya estudiaron por el Código Civil y Comercial. No, yo estudié con el civil y comercial, entré en el 2016.
Bien. Sí, yo ¿Hay alguien que haya leído o estudiado, mejor dicho, el Código Civil sin haber entrado en el Código Civil y Comercial? Sí, yo arranqué con el Código Civil. Claro. Es decir, si vos lo leíste, habrá sido contratos u obligaciones, no hace una distinción entre la locación urbana y la locación rústica. Con lo cual, él hablaba que el contrato de arrendamiento es una especie de contrato intermedio que regula la intermediación entre el propietario, por un lado, y los cultivadores o productores agropecuarios, y decimos automáticamente, cuando le toque referir a Vélez sobre el arrendamiento, lo va a especificar claramente lo que es urbano o rural. No, no tuvimos esa suerte. Claro, ¿por qué? Y porque los fondos rústicos en ese momento no había manos que la trabajasen, no existía el problema del colono, no existía del arrendamiento porque era un inmenso territorio sin manos sin trabajar y que automáticamente, ¿quién iba a realizar las tareas en el campo? El propietario del inmueble. ¿Quién hacía directamente? Sobre todo las explotaciones ganaderas, automáticamente los propietarios de las tierras eran los que llevaban a cabo su laboreo y no había en ese momento una relación con un tercero, que en realidad era parte, como después vamos a ver, con aquel que se le cedía un predio para que lo use y lo goce, a cambio de un precio en dinero. Claro, el desarrollo agropecuario dependía de la inmigración. Y a medida que se fue dando la inmigración europea, se empezaron a establecer determinados grupos de colonia, con un ideal que venía del lugar, origen de los mismos, donde existía un trabajo agrícola, donde existía un trabajo que tenía, en fin, el arrendamiento, y fue gracias a la inmigración masiva que esto empezó a generar ciertos ruidos, ciertas cuestiones que referían a, veremos, no teníamos este problema, ahora con esta inmigración y que vienen a laborar en el campo, vemos que tiene que haber una especie de regulación, porque el Código Civil no me hace la distinción y necesariamente a los efectos de ejercer un debido desarrollo de la producción agropecuaria, debemos sentar bases para que sea efectivizado debidamente el arrendamiento. ¿Qué pasó? La circunstancia mencionada trajo como consecuencia desarrollo de la actividad agrícola, había manos para trabajar que antes no la había, nuevo sistema de trabajo, revolución industrial, nuevas tecnologías, técnicas en lo que era la explotación, y a su vez ya se empezó a gestar, ¿se acuerdan lo que yo hablaba de traspasar el alambrado? Porque ya empezamos a hablar de la exportación. Quiere decir que todo eso, la inmigración, la tecnificación del campo, el comercio internacional, trajo un enorme cambio en la explotación de la tierra. Y por supuesto aparecen como lógica una serie de problemas políticos, económicos, sociales, culturales, jurídicos, que por supuesto en ese momento el codificador no pudo prever. Claro, había un tema. No era conveniente, por eso digo inconveniente, la aplicación del Código Civil a los contratos agrarios. Y ustedes me dirán, ¿por qué? Y porque, ¿qué caracteres tenía el Código Civil? ¿Alguien se acuerda? A grandes rasgos, ¿eh? ¿Alguien se acuerda?
Hola. No, por mi parte no. Bueno, vamos a explicar. ¿Nadie más quiere opinar? Si no, parece que el loco está hablando solo y a veces me aburro hablar solo, porque creo que tengo receptores muy bien plantados desde el otro lado. Ustedes sabrán que el Código Civil evidentemente tenía ideales desde el punto de vista de la propiedad privada. Un neto corte absolutista, donde en principio entraba a jugar la autonomía de la voluntad. Y acá hay que ver una cuestión que es importante. Por un lado yo tengo una parte poderosa, que eran los arrendadores, los dueños del campo. Pero por el otro lado tenía a don Prudencio, que don Prudencio era la parte más débil, la que en ese momento no existían contratos por escrito. Y entonces toda la tendencia de ese Código Civil de carácter absolutista, donde era el dominio absoluto en torno a la propiedad, donde no había una idea de empresa, de un contenido social, una producción colectiva, generó muchas discusiones, debates e inconvenientes para la parte más débil, que era don Prudencio, que venía acá diciendo: yo estoy trabajando la tierra, pero no soy dueño y no tengo un plazo, no tengo contrato por escrito, no sé si el año que viene podré seguir trabajando, y yo estoy poniendo mucho para que no sea justo que al otro año me digan: muchísimas gracias, misión cumplida, váyase. ¿Pero cómo? ¿Y qué normativa voy a aplicar? Todas estas consecuencias llevó que esa ausencia de normas, claro, generaron mucha duda, mucha problemática, hasta que empezó el notable cambio en el mundo con la finalización de la Primera Guerra Mundial, donde había otros ideales, donde había otro carácter, y los que venían, inmigrantes, venían a trabajar la tierra, pero por supuesto a través de un rédito que no tenían la oportunidad de sus países de origen. Claro, ninguna solución daba el Código Civil, porque yo tenía el dominio privado, nunca un dominio colectivo, nunca un sentido social totalmente absolutista, autonomía de la voluntad, y aquella parte más débil, don Prudencio, seguía sin tener un resguardo, siendo la parte más débil. Evidentemente fue necesario, que hasta ese momento no lo hubo, sí empieza a abrirse un poco el marco con la Constitución de México. En primer lugar, el primer cuestión concreta en 1815 y 1817, y se va abriendo un poco el parámetro de lo que debíamos entender por esa relación convencional. Por ejemplo, ¿teníamos un contrato por escrito? No, porque no estaba determinado que los contratos tendrían una forma. Y cuando digo forma, no solamente digo verbal o escrita, sino una forma ad solemnitatem, que en realidad, hoy por hoy tampoco. Si bien la ley, que después vamos a ver, determina que debe ser por escrito, en principio puede ser con copia certificada, hoy variaron los términos, chicos. Hoy ya hay otra garantía que antes no la había, hoy hay una cláusula penal que antes no la había. Es decir, el derecho va creciendo, porque va creciendo la sociedad en un marco de amplitud a los efectos de una garantía que antes, yo convencido de que don Eustaquio, dueño del campo, don Prudencio, la parte más débil, iban a llegar a tener un contacto que iban a amalgamar y a equilibrar las pretensiones de ambas partes. Claro, ¿qué pasaba con aquellos contratos que no eran por escrito y que no tienen un plazo de duración? ¿Teníamos una normativa? No, no había una normativa específica.
Entonces el 1506 del Código Civil decía que si se tratase, en la parte de locación, si se tratase de una heredad o un predio que los frutos se recogen año tras año, el término del contrato sería de 1 año. Pero si el contrato tampoco fue hecho por escrito y no teníamos un plazo, pero los frutos se recogían a través de un cierto tiempo, algunos años, se entendía que podía percibir durante esos años el arrendatario de sus frutos. Fueron la primera normativa, el 1506 del Código Civil, que nos ubicó, nos centró en algo distinto a lo que se venía gestando. Pero claro, eso no fue, realmente no fue útil, porque la parte más débil, don Prudencio, se encontraba que aún no tenía un resguardo económico, un resguardo jurídico, un resguardo equitativo, y realmente tuvimos que empezar a correr del paño el tema de la individualidad que lleva el Código Civil, la propiedad privada como sustento general. Empezamos a hablar de un aprovechamiento del uso y goce de un predio con un fin socioeconómico. Empezamos a ver la posibilidad de que ese arrendatario, si iba mejorando en su producción, podía llegar hasta adquirir el bien que estaba arrendando. Y por supuesto, como dije en la primera clase, cuando hablamos de cooperativa, también hay que pensar en saltar el alambrado, porque estamos hablando de lo que es el comercio internacional. Así se van a dar 2 leyes, que vuelvo a repetir, no hace falta la memoria, eso me parece que no sirve, que ustedes tienen que razonar, tienen que sacar sus conclusiones. Sí, para tener un orden cronológico, yo tengo que decir los años. En 1921 aparece la ley 11.170. En el año 32, la ley 11.627. En el año 48, la ley madre, la 13.246. Vuelvo. En el año 1921, la ley 11.170. En el año 32, la ley 11.627. En el año 48, la 13.246, pilar, rey, madre de arrendamientos y a parcerías. Y en el año 80, uno vivió esa época, ustedes considero que me parece que no, por la edad, y si ustedes son jóvenes, era pleno gobierno militar, y esa ley de 1980, conocida como la 22.298, que intentó modificar una ley del 48, metió la mano y la metió mal. ¿Por qué? Y porque esa ley deja sin efecto institutos propios que había originado la ley madre, la 13.246. Si ustedes se ubican para buscar la ley y ponen arrendamientos a parcerías, les va a salir 13.246, reformada por año 80, 22.98. ¿Por qué? Porque fue considerada la ley madre. Esa ley madre tenía institutos claros: remisión, revisión del contrato. La 22.98, casi 40 años después, 1980, elimina el tema de los contratos sucesivos, que era una posibilidad para que arrendador y arrendatario puedan seguir generando esa convención, y saca la remisión y la revisión. La remisión, ¿alguien sabe qué es remisión? ¿Alguien se acuerda de obligaciones? ¿Remisión es enviar o no? No. Sí, si vos remitís un expediente, lo enviás. Pero en el término jurídico, remisión es perdón. ¿Qué significa? Cuando a mí me remiten la deuda, puede ser total, remisión, o quita, una remisión parcial. El contrato decía, la ley,
en cuanto a la 13246, que en caso de desequilibrio entre las dos partes, por causas externamente fuera de la convención, causas que muchos hablaron casos fortuitos, fuerza mayor, o que en el estado de la economía, ustedes saben que nuestro país vive de salto en salto, generaría una mal distribución del equilibrio de las prestaciones, el arrendador podría remitir total o parcialmente la deuda e inclusive daba la oportunidad de que las partes de común acuerdo se sentasen y revisaran los costos de un arrendamiento, los costos generados por los beneficios y las pérdidas de la otra parte, arrendatario, y buscar de un modo equitativo y justo una revisión de ese contrato que habían realizado. Eso, la ley 2298, lo saca de un plumazo. No se entiende cómo esta ley, 40 años después, que tendría que haber tenido otra visión, ya que la del 48 era una ley cabal, cómo no pudo mantener esa ley y mejorarla. Al contrario, fue todo como para atrás. Y realmente hoy, como muchas veces se ha visto en distintas jornadas y congresos, uno, por ejemplo, al que asistí, que fue en el año 89, en Santa Fe es la cuna del derecho agrario, muchachos, y ya venía desde antes, del año 70, 68 y siguientes, lo que se quería es lograr una ley general que abarque los contratos agrarios. Porque como vamos a ver, hay ciertos contratos que están tipificados y que están regulados por la ley 13246, 2298. Pero hay ciertos contratos que resultan atípicos, no están regulados. Y hubiese sido importante que en todo este trayecto del año 80 hasta hoy, pasado tantos años, que existiera una ley general. ¿Para qué? Para regular la materia de los contratos agropecuarios. La verdad, lamentablemente, no la hay. Acuérdense que yo también les comenté que no tenemos un código agrario nacional. Y esto pasa porque cada uno que intenta lograr una modificación tiene que ser de acuerdo a lo que a él le parezca. Y si son varios los redactores y varios se ponen de acuerdo, sería genial, pero no se ponen de acuerdo. Y muchas de las normas que se han dado en nuestro país, tal vez una de las que han sido más críticas haya sido la ley de quiebras, que en un momento determinado se modificó a los efectos de salvar a algunos empresarios. Y como siempre digo, redactan una ley en el aire, y es un círculo. Cuando la bajan a la realidad, ese círculo no entra, porque lo que teníamos que regular era sobre un cuadrado. Entonces, hay ciertas normativas, una es la ley de quiebras, que estamos hablando del Crown Down. Crown Down no es un instituto propio del derecho argentino, es extraído del derecho anglosajón. Y la verdad que no pegaba ni con cola. Y uno tiene que esforzarse para la clasificación de acreedores, para buscar la satisfacción de cada uno de ellos. Y a veces era mucho más específico, claro y preciso esa junta de acreedores, donde junto al juez y el síndico, y por supuesto el deudor, se buscaba una solución más ecuánime y equilibrada, que no a veces con presentación y con conformidades y demás que hoy por hoy se va requiriendo. Por eso digo, también sería muy interesante una ley general de contratos agrarios, y una de dos: o no nos ponemos de acuerdo porque cada uno tiene su librito y sobre eso no modifica. Y también llama la atención que un país agroexportador como el nuestro, agropecuario exportador, a ningún gobierno hasta ahora se le ha dado la iniciativa de poder lograr una ley que regule claramente
las reglas de juego en los contratos agropecuarios. La mayoría de las veces terminan siendo en un proceso, si no se llega a un acuerdo, el juez trata de regular, y tras que éramos poco parió la abuela, tras que los juzgados civiles y comerciales no tienen materia sobre la cual tratar, le ha sido, ya hace casi 15 años, adherido lo que es todo lo referente a lo que es el derecho agrario, que antes iba en cabeza de los jueces laborales, pero a partir de una modificación, porque no tenemos una justicia agraria autónoma, han sido los jueces civiles y comerciales los que estamos laborando y trabajando e interpretando en lo que hace a las cuestiones agrarias y en especial a lo que hace a los contratos agropecuarios. La ley 1170 y 11627, años 21 y 32, y esto hay que decirlo, no han sido leyes claras, precisas, no, pero sí hay que rescatar algo. Fueron las dos primeras leyes que fueron necesarias y tuvieron la posibilidad de entablar lo que refiere a los contratos agropecuarios en el marco jurídico de lo que es lo rural y lo rústico. Porque vuelvo a repetir, como dijimos, el Código Civil no se adaptaba, era un redondel y teníamos que colocarlo en un cuadrado y no iba. Entonces, lo que hay que sacar en primer lugar el sombrero es que primeras leyes, 1170 y 11627, establecieron reglas, digamos, puntuales para lo que refiere a los contratos agropecuarios. No fueron claras, no fueron precisas. Por ejemplo, el orden público, en alguna normativa, eran normas imperativas. Todo lo imperativo nos da orden público. Eso hay que tenerlo bien en claro. Pero eran normas que tendrían un neto corte imperativo y en algún momento trasuntaba el marco de lo que es el orden público. Un orden público económico, no orden público que hoy está establecido a partir de la 13246 de manera cabal y por supuesto mantenido, gracias a Dios, por la 2298, no es un orden público donde el legislador a través de la normativa lo impuso, sino por la finalidad, la función y la racionabilidad del derecho agrario. Clarísimo, porque es neto corte también constitucional, porque está en juego la producción, no solamente desde el punto de vista del hombre de campo o la empresa agraria, hoy tenida en cuenta, sino por esa finalidad de ese hombre de campo y la empresa agraria, lo productivo que también lleva al marco de lo que es constitucionalmente un progreso para el bienestar del país. Por eso hablo de un orden público, y ese orden público es un orden público económico. ¿Y qué es necesario? La 1170 y 11627 integraban parte del Código Civil. Dos cuestiones. No dividían el arrendamiento de la parcería. Claro, porque ahora cuando después veamos en próximas clases, el arrendamiento es un contrato consensual donde una parte se obliga, esto ténganlo en claro, no es que es real, entrega, no, es consensual, donde una parte se obliga a entregar a otra el uso y goce de un predio rústico. Y como contraprestación, el arrendatario va a pagar un cierto precio en dinero. Eso es arrendamiento. Y a parcería es cuando una parte se obliga a entregar un predio ganado o un predio con siembra, ganado, maquinaria, con la intención de llevar a cabo una actividad agropecuaria y con el objeto de repartirse los frutos. Fíjense en la diferencia. En el arrendamiento, yo, arrendador, me obligo a entregarle a don Prudencio
un terreno de campo. ¿Para qué? Para darle la tenencia y el uso y goce. Él va a sembrar zapallitos y me va a tener que pagar como canon locativo, sea por mes, cada 6 meses o cada año, un importe cierto en dinero. La parcería, yo también me obligo a entregarle a don Prudencio o un establecimiento de campo, o un ganado, o siembra, o plantaciones, o un predio con plantaciones, maquinaria y ganado, para que él la trabaje. ¿Se entiende? Productivamente. Pero con el objeto de repartirnos los frutos. Ya no hay un precio cierto en dinero. Yo, arrendador, en el contrato de arrendamiento, me quedo de bracitos cruzados. Y veo cómo don Prudencio realiza una actividad, una explotación agropecuaria, que fue estipulada en el contrato de arrendamiento, y todos los meses yo me tengo que venir y golpear la puerta de don Prudencio el mes, o a los 6 meses don Prudencio me tiene que pagar, o al año. Y un tema es que ya lo vayan grabando, que tanto los contratos de arrendamiento como parcería, mínimo 3 años. Ah, pero ¿qué quiere decir? ¿Que yo por 20 años lo puedo hacer el contrato? A ver si alguien me responde. Sí, sí, solamente se establece un mínimo. No tendría Exacto, bien. Eso es razonabilidad. Lo único que me están diciendo es, como mínimo, 3 años. Quiere decir que es una norma de orden público. Si yo realizo con don Prudencio un contrato y en virtud de ese contrato decimos 2 años, te estoy diciendo que no es un contrato de arrendamiento. Puede ser otro tipo de contrato, pero no de arrendamiento porque el plazo mínimo es de 3 años. En cambio, en la parcería, ahí yo pago un cierto precio en dinero y vuelvo a repetir, el arrendador que hace de bracitos cruzados, no trabajo más, ahora arrendo el campo. Distinto va a ser el tema del aparcero dador, porque va a haber otro aparcero tomador que va a realizar toda la actividad, pero con el propósito que una vez realizada esa actividad y con el producido, se reparten los frutos. Por supuesto que tiene que ser de manera proporcional. Y eso es algo que diferencia el arrendamiento de la parcería. La ley 11.127 y la ley 11.170 y 11.627 no distinguía el arrendamiento de la parcería. Por eso digo, no era clara, no era precisa, no era contundente, pero por eso no le podemos restar el mérito que fueron las 2 primeras leyes que en el marco de la actividad agraria pusieron fin a que tengamos que recurrir al Código Civil, que no tenía normas claras, precisas y concretas con la actividad agraria, porque no hablaba de una producción socialmente productiva, no hablaba de la tierra como un sentido común de solidaridad de trabajo, no, hablaba de la individualidad, de la propiedad privada, de la autonomía de la voluntad, donde la figura de la parte más débil, arrendatario o aparcero tomador, se encontraban claramente distanciadas y con no todos las seguridades y resguardos jurídicos que tenían que tener. Hasta que, por supuesto, en el año 48 aparece la ley madre, la 13.246. Ley madre en materia de arrendamiento de parcerías. ¿Qué hace claramente? Distingue en primer lugar, primero, principal, sale del Código Civil. Estas son normativas específicas de los contratos agropecuarios. Segundo, ojo, hay que distinguir el arrendamiento de la parcería y de otros contratos. Y marca pautas concretas, porque ya había algunos activos a nivel económico, social, productivo, y establece la institución porque ahí viene de la mano la teoría de la imprevisión, pero marcadamente referida a una explotación agropecuaria, lo que hacen los contratos agrarios, especifica claramente el tema de la revisión y lo del tracto sucesivo. Que vuelvo a repetir por enésima vez,
La ley 2298, casi 40 años después, en el 80, borra de un plumazo el trabajo eficiente que hubo de realizarse en el año 48. Fíjense ustedes, una ley más moderna retrotrae a esa antigua. ¿En qué sentido? La más moderna sobrepasa en cuanto a creatividad, precisión, claridad, a lo que era la 13246, cuando tenía que haber sido al revés. Que esa ley 2298, pasado 40 años de la del 48, tendría que tener otra estirpe, otra clarificación, otro atemperamiento de lo que es el contrato en sí, y tener pautas claras y más precisas, acorde a una legislación totalmente diferente a la que teníamos en el año 48. Por eso digo, fue lamentable, tal vez porque haya sido en un momento político, social y cultural del país muy difícil, y que no estaba, dadas las circunstancias, para que esté en pos la solidaridad, un marco claro y preciso de seguridad jurídica, y por ende no fue una de las reformas más inspiradas, la del año 80. ¿Qué hay que tener en claro? Perdón, voy muy rápido. No, yo, profe, me quedó una duda cuando estaba hablando de... Ustedes chicos, pregúntenme todo lo que deseen. Yo por ahí no quiero ser, por eso los quiero hacer participar, porque no quiero ser un plomazo, más a esta hora, con lo lindo que está la tarde, y que diga, oh, estoy escuchando al plomo hablando de contratos agrarios. Pero es lo que se viene. Sí, decime. No, cuando estaba hablando de las diferencias, me surge la duda si también podría ser una diferencia que el contrato de arrendamiento era más conmutativo porque se establece un canon de meses y el otro, al haber una actividad en el medio, si era más aleatorio. No. Siempre son aleatorios porque vos no sabés en lo que es el marco del derecho agrario. Conmutativos son los dos, porque hay obligaciones para cada parte, como los vamos a ver. Aleatorio, ¿y sabés por qué? Porque dentro de lo que son estos contratos vos no sabés, hoy sembrás y vas a cosechar, y no sé, depende del suelo, del clima, los factores que acompañen a ello. Con lo cual, conmutativos son los dos, y aleatorios también. Lo que sí, por supuesto, hay circunstancias, caso fortuito, fuerza mayor, que pueden llegar a plantear algún equilibrio en las prestaciones. Pero conmutativos son los dos, de tracto sucesivo son los dos, onerosos son los dos. Lo que pasa que después vamos a ver, el contrato de parcería, chicos, ¿es un contrato de sociedad o no? Sí, claro. Bueno, vamos a hacer algo. Para la clase que viene, no, para la otra, van a leer ustedes y me van a decir si es un contrato de sociedad o no. Yo tengo mis dudas, pero dejo la inquietud. No para la clase que viene, que vamos a hablar de arrendamiento, sino para la próxima, que hablaremos de la parcería. Yo, tan seguro como vos, no lo diría. Mirá que hay, evidentemente, discusiones doctrinarias, jurisprudenciales. Yo no me jugaría a decir que es una especie de sociedad. Y después lo vamos a explicar por qué. Pero me gustaría que ustedes también se inmiscuyan y vean, cuando hablemos de la parcería, sí puedo decir que es una sociedad, porque como bien dije, es con el objeto de repartirse los frutos. Y yo acá no me quedo como el arrendador de bracitos cruzados. Yo voy a tener que ir chusmeando a ver lo que se hace, cuál era el objeto del contrato, qué utilizás, porque ojo, que a mí no me vas a pagar un precio cierto en dinero como el arrendatario o el arrendador. Acá vamos a hacer distribución de los frutos, y a mí me parece que tengo que guiar para que a él, el aparcero tomador, realice la actividad como corresponde. Después lo vamos a ver, pero yo no me jugaría a hablar que hay un contrato de sociedad. Por último, para no cansarlos, hay un artículo que es el artículo primero del párrafo segundo de la ley, que dice: los preceptos de esta ley son de orden público, irrenunciables sus beneficios, insanablemente nulos y carentes de valor, cualquiera
o cualquier tipo de cláusula o pacto que sea contrario a ello o actos realizados en fraude de la ley misma. Acá esta normativa es específica, clara y concreta. En primer lugar, es de orden público, que la 11.170 y 11.627 no me hablaba expresamente del orden público. Eran normas imperativas, pero no de orden público. Salía del contexto de esa normativa de manera tácita que había un orden público. Pero hoy la ley 13.246, y gracias a Dios la 22.98, mantiene el temperamento. Es una ley de orden público. Queda claro que es el orden público, ¿no? O explico, pregunto por las dudas. Sí. Sí, clarísimo. Bien. Irrenunciable sus beneficios. Claro, lo que estaban buscando es, hay una parte más débil, es el arrendatario, el parcero tomador. El arrendatario en el arrendamiento, el parcero tomador en la parcería. Claro, lo que yo estoy buscando es irrenunciable sus beneficios. Si es la parte más débil, no podemos permitir que un contrato contenga normativa o convencionalidad que haga que renuncie a sus beneficios, porque ahí estaría violentándose el equilibrio de ambas partes. Pero es más, lo que sí aclara en el contexto doctrinario, autores como Bola, Borda, Brevia, Taborda Caro, es que, ojo, podrá sí ser renunciable los beneficios si esa renuncia acarrea un mejor beneficio para el arrendatario. Lo que se estipula es irrenunciabilidad de los beneficios. Pero esa irrenunciabilidad puede estar permitida a excepción que a través de esa irrenunciabilidad, o esa renuncia de beneficios, vengan beneficios mayores para la parte más débil del contrato. ¿Se entendió? Sí. Hay un tema... ¿Qué artículo era? ¿Cómo? Primero. ¿Qué artículo era? Perdón, no te escucho bien. ¿Qué artículo era? El artículo surge del artículo primero en su párrafo segundo, que habla que los preceptos de esta ley son de orden público, irrenunciables sus beneficios, nulas aquellas cláusulas o resoluciones contractuales que conlleven pactos en contra, como actos realizados en fraude a la ley. Ese es el principio temperamental de la ley 13.246, que vuelvo a repetir, y gracias a Dios, repercute en la reforma funesta del año 80 con la 22.98. Cuando hablo de cláusulas nulas, ahí ustedes tienen un artículo que es el 17. Claro, cláusulas nulas, que no significa, yo pregunto, si yo determino que una cláusula es nula, ¿es nulo el contrato o no? ¿Ustedes qué opinan de eso, chicos? No, la cláusula es nula. Depende. Si se puede separar y el contrato puede cumplir la finalidad de las partes. Exactamente. La cláusula, si no es esencial, si no hace claramente y principalmente al contrato, porque si no, sí hace caer la convención. Si hay una cláusula que no es esencial, yo lo que voy a decir es que se declare la nulidad de esa cláusula, pero que el contrato se mantenga vivo. Claro, ¿esto por qué se ha dado? Ustedes saben que también va unido el fraude a la ley. Cuando aparentemente la normativa en cáscara es legal y donde nosotros nos introducimos un poquitito en su andarivel, lo demostramos que evidentemente no ese es el fin que se tuvo, sino otro distinto que es contrario a la ley, que va unido con la nulidad. Y ustedes saben que la nulidad puede ser relativa o absoluta, depende a dónde apunte, y por supuesto siempre ha sido, esto siempre ténganlo en cuenta, la parte más débil.
en función de esa parte más débil. El artículo 17 de la ley, que lo vamos a ver la clase que viene, pero para que ustedes tengan una idea cabal, me va diciendo que se encuentra prohibido si a mí me hacen, por ejemplo, realizar la siembra, la cosecha, el transporte de la mercadería, con o con personas determinadas. Perdón, yo el contrato con usted, lo que hice fue un contrato de arrendamiento. Arriendo el uso y goce del predio para sembrar y cosechar rabanitos. Pero usted no me va a decir cuál es la siembra que debo realizar, porque eso está en el contrato. ¿Dónde voy a comprar la materia prima? Porque eso ya hace a mí libertad de ejercicio de la profesión. ¿Con quién voy a sembrar y con quién voy a cosechar? Los operarios los elijo yo. El traslado, el transporte lo hago yo. El seguro lo elijo yo. Una cláusula donde me diga dónde comprar las semillas, con quién sembrar, con quién cosechar, con quién realizar el transporte o a quién comercializar, son cláusulas evidentemente nulas que a pedido de parte interesada pueden quedar por no escritas porque lo que están es violentando la relación contractual y en perjuicio de, en este caso, la parte más débil. Hay un tema que es la prórroga de jurisdicción, que ustedes la deben tener muy clara, lo que habrán visto en obligaciones, porque lo que habrán visto en contratos. Y a veces, cuando se realiza un contrato, que a veces, lamentablemente, y esto hay que intentar suprimir, que no sea un contrato de adhesión. Don Prudencio tiene que entender de manera clara y precisa, porque así debe ser redactado, y también conforme la normativa de la propia ley, como aquella que si no está clara, porque hay una laguna o porque es oscura, busco en el Código Civil, en este caso la interpretación de las normas y el alcance. Hay, por ejemplo, si yo realizo un contrato de arrendamiento estableciendo que está en el partido de General Porredón, se celebra el contrato en General Porredón para sembrar y producir efectos en General Porredón y que el pago se realiza en General Porredón. ¿Por qué? En la última cláusula, el arrendador que vive en Capital Federal y que sabe que en caso de algún diferendo se va a ir a la justicia, ¿por qué me están determinando como juez competente el de la Ciudad de Buenos Aires? Porque evidentemente yo puedo plantear lo que es una cláusula que no se tiene que tener por escrita, que si bien hay prórroga de la jurisdicción y puede hacerse a través de partes, que no sea perjudicial para una de las partes más débiles. Porque evidentemente a mí me sacan del juez natural. ¿Y saben por qué se realiza muchas veces este cambio de lo que es la competencia y la jurisdicción? Que van de la mano, porque la competencia hace al territorio, hace al monto, hacia las personas, y la jurisdicción donde el juez ejerce, si bien todos tenemos jurisdicción, también tenemos lo que es la competencia, que es el ámbito donde cada uno de los magistrados desarrollamos nuestro trabajo y nuestra jurisdicción. ¿Todos tenemos jurisdicción? Sí, el derecho es decir el derecho, pero la competencia está reglamentada por la materia, por el monto, por la nacionalidad de los contrincantes. En este caso, muchas veces, aquella parte más fuerte, sabiendo, porque los contratos los redactan los letrados, por eso yo insisto en que vamos a practicar, porque quiero que ustedes sepan redactar debidamente un contrato, saben que en caso de haber un diferendo judicial, exacto, la competencia es la medida de la jurisdicción, muy bien, muy bien. Esa es una definición de Couture.
Si bien no me quiero meter mucho porque ustedes, en la materia que nos convoca es Derecho de Recursos Naturales, a mí siempre se me va para el lado de lo procesal porque es, como siempre decía Morelo con el derecho, uno también es, mi novia es el derecho procesal, uno se enamora de una rama y es así, es la medida de la competencia a la medida de la jurisdicción, exactamente. Lo que decía es ¿por qué? Porque al haber un diferendo judicial, quienes redactaron el contrato y son la parte más fuerte saben que la tasa para intereses en capital federal se aplica casualmente la tasa activa. En provincia, como ustedes también sabrán, lo que se aplica es la tasa pasiva. Hoy tasa pasiva VIP, que es un incremento superior a la tasa pasiva normal. Entonces, muchas veces lo que se busca es, con esa jurisdicción, fuera de los tribunales que a mí me competen, como parte débil, me llevan a otra jurisdicción donde hay, en principio, una ventaja para la parte más fuerte. Ahí tranquilamente ustedes pueden plantear una excepción de incompetencia diciendo, el primero, el inmueble donde se realizó el contrato está en el partido General Porredón. Para desarrollar el trabajo en General Porredón. Para cumplir el contrato en General Porredón. Para el pago del canon en General Porredón. ¿Por qué carancho tengo que ir a litigar a 400 kilómetros? Ahí tenés un claro ejemplo, una excepción de incompetencia, que analizada a la luz de lo que importa el derecho agrario y sostenimiento de lo que es la producción y la parte más débil del contrato, evidentemente va a marcar una excepción que va a ser tendiente a que se haga lugar a la misma. Ahora, si a vos la parte más fuerte, el contrato se realizó en un inmueble en el General Porredón para realizar el trabajo en General Porredón, para tener efectos en General Porredón. Dice jurisdicción de capital, pero el acreedor dice no. Por más que diga jurisdicción, como puede ser también un tema que el cumplimiento de la obligación hace al domicilio del deudor, yo lo voy a ejecutar en Mar del Plata. Y vos digas, perdón, excepción de incompetencia. ¿Por qué? Porque fíjese que la cláusula 21ª, que habla de jurisdicción, dice que tienen que ser competentes los tribunales de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, entonces, esperá, tampoco no hay nada que te venga bien. Si vos decís que podrías discutir la competencia, si te inician un proceso en capital por lo que vos decís, ¿por qué ahora que él, en vez de iniciarlo en capital, te lo inicia acá, vos le salís con un domingo a 13? En ese caso habría que desestimar la excepción de incompetencia porque la competencia está dada por el juzgado del domicilio del deudor y máxime que si puede haber una relación de servicios, que en principio no hay una relación de bienes y servicios para hacer claramente un contrato de consumo, salvo que haya alguna particularidad que lo denote, que es el domicilio del deudor. Acá vos no podés venir a decir ahora, bueno, incompetencia, porque me ejecuta Mar del Plata, pero si vos tenés domicilio en Mar del Plata, el inmueble está en General Porredón, se refirmó en General Porredón, y para surtir efectos en General Porredón, no podés decir, no, planteo incompetencia. Sí la vas a tener que plantear si te lo hacen en capital, pero no acá. Eso queda claro, chicos, porque si no, me parece que no se entiende el tema de la prórroga de competencia y no habría competencia que te venga bien, porque podés llegar a que se haga lugar a esa incompetencia, pero el proceso no termina. Te lo va a iniciar acá y las costas de un proceso habrá que ver a quién se las impone. Por último, hay un tema que es la inembargabilidad. El artículo 15 lo tiene bien en claro y refiere que serán inembargables e inejecutables si no afectados al privilegio del arrendador los muebles, ropas, útiles que utiliza el arrendatario, como las maquinarias, los enseres, elementos y animales de trabajo, rodados, semillas y otros bienes. También serán inembargables, inejecutables los bienes que realicen para la subsistencia del arrendatario y su familia por el periodo de un año, incluidos los semovientes y productos. Acá
lo que se habló es, con respecto a la inembargabilidad e inejecutabilidad, es, en primer lugar, cuando habla de los enseres, ropas, útiles del arrendador, es una cuestión humanitaria, que viene también de claro, neto y corte constitucional. También cuando refiere a lo que hace al laboreo y demás es porque tiende a la conservación de la empresa. Si yo le saco las maquinarias, le saco todo lo que él va a trabajar, ¿cómo va a hacer frente a las obligaciones que tiene? Y a su vez, cuando refiere a la subsistencia de él y su familia, que también van a ser inembargables, ahí se refiere cómo saco la conclusión. El decreto reglamentario y la ley determina que se va a determinar como inembargable, inejecutable, lo que hace a la subsistencia del trabajador y su familia, tomando en consideración 2 veces el salario mínimo vital. Y quedan claros también... ¿Cómo? Profesor, una pregunta. ¿Va en concordancia con el artículo del Código Civil y Comercial, los bienes inembargables? Exacto. Para no ser una contradicción. Claro, lo que pasa es que el Código Civil y Comercial hoy te da otras pautas, otros elementos, que si bien también te la traía el Código Civil, como yo siempre digo, hay algo que hay que sacarle el sombrero, uno podrá discutir la doctrina, podrá discutir el pensamiento de quienes redactaron el Código Civil y Comercial, lo que no podemos dejar de dudar y poner de realce es que evidentemente los redactores tuvieron la idea de un cambio, de un claro sentido social y que el derecho civil y comercial sea annegable para todos. Y fíjate vos una cosa, que esta ley, que es del año 48, reformada por el 80, que tampoco lo tocó, gracias a Dios, tuvo desde un comienzo la idea de preservar a la parte más débil. Si vos te fijás en la reforma del año 94, ella se agiganta, la reforma constitucional, con un acierto, mejor dicho, y una serie de medidas que son de neto corte social, constitucional y tendiente a una solidaridad. Con lo cual, gracias a Dios, o fíjate que hace 80 años atrás, ya había en el contexto de nuestro derecho una idea de solidaridad y, en principio, resguardar a la parte más débil de las relaciones, en este caso locativas, de predios rústicos. ¿Quedó? Sí, perfecto, profesor. Bueno, muy bien. Y por último, claro, lo que no rescata como inembargable, inejecutable, es cuando, si en vez de tratarse de personas físicas, porque ahí está el contexto desde el punto de vista constitucional, humano y social, no va a haber inembargabilidad, inejecutabilidad, si en el caso se trata de sociedades comerciales. ¿Por qué? Porque evidentemente no está en presencia de personas físicas que sí merecen el resguardo desde ese punto de vista. Sí lo tendrán en función de lo que es la productividad y de ciertos productos que se realicen en la producción, como la conservación de la empresa, por ejemplo, lo que puede ser bien claro a los efectos de salvaguardar el derecho de esa entidad, pero no lo que hace a la faz personal, porque estamos hablando de personas jurídicas. Bueno, chicos, hasta acá hemos llegado. La clase que viene arrancamos con el contrato de arrendamiento. ¿Quedó alguna duda? ¿Algo que no les haya quedado claro? No, profe, todo bárbaro. Bueno, chicos, que tengan buena semana y buen fin de. Los Gracias, espero profesor. el martes que viene. Igualmente, Abrazo, profe. gracias. Buenas Muchas noches. gracias, chicos. profe. Buenas noches. No, gracias. Gracias, profe. Gracias. Chao, Silvio, nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.